Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por su presencia. Mi nombre es Mónica Cruz, soy investigadora aquí en el Centro Nacional de Derechos Humanos y a nombre de la doctora Julieta Morales, directora general del centro, y del licenciado Luis Raúl González Pérez, pues les damos la más cordial bienvenida a esta emisión del ciclo semanal Argumentando los Derechos Humanos. Esta tarde tenemos, la verdad, procuramos que cada semana sea así. Tenemos esta tarde a tres personalidades de la academia y de la sociedad civil con amplia trayectoria, ustedes lo van a ver, que van a plantear, me parece que temas muy, muy interesantes en relación a la potencialidad que tiene el discurso de los derechos humanos y las herramientas que nos brindan los derechos humanos como factor de transformación social desde diversas experiencias, ¿no? Entonces, me parece que el tema es bastante amplio, pero por lo tanto nos permite, no nada más de parte de los ponentes, sino en el momento en que podamos abrir intervenciones de parte de ustedes, plantear temas y propuestas de cómo los derechos humanos nos pueden ayudar a transformar pues la realidad en la que estamos, que vamos que lo requiere, ¿no? Entonces, sin más, voy a dar inicio a la presentación de nuestros participantes. El primero de ellos es el doctor Daniel Vázquez, que es doctor en Ciencias Sociales con mención en Ciencia Política por la Flaxo México. Tiene estudios en Derecho, Ciencia Política y Sociología Política. Actualmente se desempeña como profesor investigador de la Flaxo México y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Sus temas de investigación incluyen teoría jurídica del derecho internacional de los derechos humanos, estudios sobre democracia, derechos humanos y mercado, y la relación entre corrupción, impunidad y derechos humanos. Tiene múltiples publicaciones relacionadas obviamente con el tema de derechos humanos, entre las más recientes, corrupción y derechos humanos, test de razonalidad y derechos humanos, entre otros, ¿no? Y nos comentaba hace unos momentos que recientemente se ha incorporado al claustro de investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, ¿no? Entonces, sin más, yo le daría la palabra. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias al Centro Nacional de Derechos Humanos por la invitación y para hablar además de un tema que a mí me apasiona un montón, que es justamente el de los derechos humanos y la transformación social o la transformación de la realidad. Normalmente cuando arranco con este tipo de cosas, lo primero que creo yo tendríamos que explicar es que los derechos humanos efectivamente son normas jurídicas, pero son algo más que normas. Los tendríamos que mirar con una lógica multidisciplinaria, porque si no lo vemos con esa lógica multidisciplinaria, pues entonces la idea de transformación social se nos queda muy corta, ¿no? Por ejemplo, cuando pensamos que las relaciones que tenemos entre las ONGs y el gobierno, lo que podemos empezar a mirar es que los derechos humanos también son relaciones políticas, ¿no? Cuando vemos además que determinados actores clave empiezan a construir ciertos discursos en torno a o a partir de los derechos, pues justamente los derechos humanos se convierten en discursos, y esos discursos pueden ser tanto progresistas como conservadores, pueden ser tanto de derecha como de izquierda. Si uno piensa, por ejemplo, en la interrupción libre del embarazo, podemos encontrar discursos de derechos humanos tanto conservadores como discursos liberales al respecto. Un discurso conservador de la interrupción libre del embarazo estaría muy relacionado con el derecho a la vida y seguiría siendo un discurso de derechos humanos a partir justamente de ese derecho, el derecho a la vida. Y en cambio un discurso liberal en torno al mismo tema lo haría a través del derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a elegir, y ambos serían discursos de derechos humanos, ¿no? Entonces los derechos humanos también son discursos, son esencialmente discursos políticos. Cuando además lo que tenemos es un proceso de apropiación de esos discursos de derechos humanos y en esa apropiación una resignificación de la identidad, una reconstrucción de la identidad,
pues ya no nada más son discursos políticos, sino son además discursos performativos, ¿no? Eso pasa mucho, por ejemplo, cuando tenemos en comunidades la apropiación efectiva de ciertas demandas a partir de un discurso de derechos, como el derecho al agua para algunas comunidades indígenas o el derecho a la tierra, en fin, ¿no? Entonces ahí se empiezan a construir también como discursos performativos. Y cuando pensamos también, por ejemplo, las relaciones entre el sistema estatal y el sistema internacional, entonces vemos que los derechos humanos son también pues relaciones internacionales. Entonces los derechos humanos son normas, pero el derecho no nos permite mirar el resto de las dimensiones justamente que tienen los derechos humanos. Los derechos humanos como discursos políticos, como discursos performativos, como relaciones internacionales, como relaciones políticas, y en esa medida pues vamos a necesitar de otras ciencias sociales, vamos a necesitar por supuesto de la sociología política, de la antropología jurídica o política, de las relaciones internacionales, en fin, del conjunto de ciencias. Sobre eso nosotros trabajamos en un seminario hace tiempo, un libro que se llama precisamente Los derechos humanos en las ciencias sociales, una lógica multidisciplinaria, o algo así, ya no me acuerdo bien porque es un texto del 2010, pero algo así se llama. Entonces, cuando empezamos a mirar que los derechos humanos son relaciones políticas, empezamos a poder pensar con mucha más claridad esta capacidad de transformación política que efectivamente pueden tener los derechos humanos. Entonces, la primera idea que quiero poner en la mesa con ustedes es eso. Los derechos humanos son una realidad multidisciplinaria, los derechos humanos son algo más que normas. Voy a una segunda idea que me parece importante también aclarar, que tiene que ver con el principio de universalidad. Normalmente se había entendido el principio de universalidad como que todas las personas gozan de los, bueno, no gozan, más bien tienen los mismos derechos. Sin embargo, lo que nosotros hemos venido desarrollando, me refiero a Sandra Serrano y a mí en un libro que se llama Los derechos en acción, es que la universalidad no se debe entender únicamente como la lógica de todas las personas tienen los mismos derechos, porque eso sí es cierto, pero si por ejemplo yo soy un hombre blanco propietario que vive en Polanco, pues seguramente tengo por ejemplo el derecho a la integridad personal, pero en cambio si yo soy una mujer joven, hondureña, migrante, además jefa de familia que viene acompañada por dos niñas, por dos niñas y vengo cruzando directamente por Tamaulipas, bueno, tengo el mismo derecho a la integridad personal que el hombre blanco de Polanco, pero claramente voy a tener necesidades completamente distintas para poder ejercer ese mismo derecho. Entonces, la universalidad en ese sentido se tiene que leer siempre con el sujeto en su contexto. ¿Cuáles son las necesidades específicas que cada una de esas personas va a tener, independientemente de que tengan los mismos derechos? Porque el objetivo final de la universalidad debe ser precisamente no solamente tener los mismos derechos, sino gozar efectivamente de los mismos derechos. En esa vuelta de tuerca que parece menor, que parece teórica, que parece esencialmente conceptual, ahí está en buena medida el meollo del asunto. Porque si nosotros lo que nos empezamos a preguntar es cómo vamos a modificar los contextos, y en particular los contextos de violaciones estructurales en materia de derechos humanos de esas personas, ahí los derechos humanos van a tener su mayor capacidad de transformación social, ¿no? Su mayor fuerza de transformación social, su mayor potencia de transformación social. No para decir que todas las personas tienen los mismos derechos, sino para identificar las condiciones estructurales de violaciones a derechos y modificar esas condiciones estructurales. ¿Por qué la mujer migrante hondureña tiene un montón de condiciones estructurales que la van a poner, por supuesto, en distintas esferas de situación de vulnerabilidad, ¿no? Ahora, la tercera pregunta, la tercera cosa que quiero, la segunda idea muy rápida que quería plantear entonces era la de universalidad, pero más allá de universalidad, con lo que quiero que se queden en la cabeza es con esta idea de cuando nosotros pensamos a la persona, lo que tendremos que pensar es al sujeto en su contexto y a las violaciones estructurales en materia de derechos humanos. El concepto clave para entrarle ahí, afortunadamente ya lo tenemos a partir de la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es el de acciones transformativas. ¿Cómo vamos a generar acciones transformativas para cambiar esos contextos? Finalmente, porque me quedan tres minutos, ¿verdad? Bueno, finalmente, porque me quedan 3 minutos, voy a plantear ya nada más una última idea que desarrollamos en un libro que se llama precisamente Derechos Humanos y Transformación Social. Lo coordinamos Ariadna Esteves y yo. En ese libro, me acuerdo, estábamos divididos, éramos 6 socialdemócratas y había 6 personas que entendían el derecho desde la lógica estructural, en particular eran 6 Foucaultianos duros. Entonces se podrán imaginar que el libro en realidad lo que tenía era 6 pesimistas y 6 optimistas. Al final la realidad es que acabamos 3 y 9, ganó el pesimismo, ¿no?, sobre las posibilidades efectivas que tenían los derechos humanos de generar transformación social efectiva. La pregunta que nos hacíamos en ese libro en particular era, efectivamente, qué potencia, qué capacidad tenían los derechos humanos de hacer una transformación social, ¿no? Eso era lo que nosotros nos estábamos preguntando. Y entonces lo que finalmente nos dimos cuenta es que eso dependía de qué entendíamos nosotros por transformación social, ¿no?, por transformación de la realidad. Cuando tú pensabas transformación de la realidad, cuando pensabas, por ejemplo, el contexto estructural del sujeto,
concreto, exactamente qué estás entendiendo, exactamente qué es lo que quieres modificar. Quieres modificar elementos a nivel mucho más micro, ¿no? Entonces, probablemente en la comunidad en particular, en la colonia donde la persona vive, a partir de proyectos de incidencia. Quieres pensar en proyectos de incidencia a nivel meso, y entonces lo que tendríamos que modificar serían, por ejemplo, las leyes, algunas instituciones gubernamentales o judiciales, ¿no? O quieres hacer una modificación a nivel macro. Entonces lo que tendríamos que modificar es, por ejemplo, la estructura del reconocimiento social, cosa que es complicadísima. Si lo que quieres modificar es la estructura de redistribución económica, es decir, que, por ejemplo, el modelo capitalista extractivista en el que vivimos, que por supuesto es un modelo que pues, lo que genera son violaciones estructurales a derechos humanos, si lo que queremos modificar es eso, o si lo que queremos modificar, por ejemplo, es la estructura de reconocimiento político, de qué personas efectivamente pueden ser reconocidas como interlocutores políticas y cuáles no, más allá de la estructura de nivel meso y de nivel micro. Entonces, dependiendo de cuál es efectivamente la transformación que tú quieres realizar, pues va a ser la capacidad específica que tengan los derechos humanos. De esa discusión a lo que llegamos como conclusión, lo voy a pintar como conclusión, no voy a contar el procedimiento, pero si alguien se anima por ahí y me pregunta, oye, pero ¿cómo llegaron a esa conclusión? Entonces ya ahí los cuento. Es que los derechos humanos tienen una fuente esencialmente socialdemócrata, ¿no? Y esto no es casualidad. 1948 no es causalidad. En la medida que nació los derechos humanos, tal como los conocemos ahora, nacieron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular en pues la derrota obviamente del fascismo y la derrota además por un planteamiento específico, que era un planteamiento esencialmente socialdemócrata. Los derechos tienen esa ideología. Acá una idea con la que es importante que se queden: el derecho nunca es neutro, ¿no? El derecho tiene género, por supuesto, pero el derecho también tiene tendencia política. Y en ese sentido, la tendencia política de los derechos humanos es esencialmente, por lo menos a partir de esa Declaración Universal, es esencialmente socialdemócrata. Por eso muchos abogados, y en mi caso como yo, no entendemos el artículo 24 o 25 de la Declaración Universal. A veces nos da risa y decimos, pues es que yo no sé a qué abogado sonso que no entiende nada de cómo se tiene que hacer una legislación se le ocurrió que un derecho universal puede ser tener vacaciones pagadas, man. Tener vacaciones pagadas no puede ser un derecho universal. Y claro, pasa que probablemente en cuanto a su estructura legislativa, ¿no? Tener derecho a vacaciones pagadas, pues no parece un derecho universal. Pero si lo que leemos es la ideología de la declaración en general, lo que estamos mirando en realidad con la declaración es esto que decía hace un rato. Lo que está tratando de hacer la declaración es dejar muy claro que se van a tener que controlar ciertos elementos, y uno de los que se tienen que controlar con esta lógica socialdemócrata, pues es precisamente la relación capital-trabajo. Y en esa relación capital-trabajo, por eso es que aparecen ese tipo de derechos reconocidos, ¿no? Porque pues es parte justamente de esta ideología socialdemócrata que es parte de la Declaración Universal. En esa medida, y con esto cierro, y juro que con esto cierro, si lo que queremos es hacer transformaciones a nivel macro, si lo que queremos es cambiar obviamente el modelo capitalista extractivista, si lo que queremos es cambiar los procesos de reconocimiento social, estos probablemente tienen una mayor capacidad de incidencia. Pero obviamente ahí los derechos humanos parece que se van a quedar cortos, y se van a quedar cortos por varias razones. Primero, por las herramientas o estrategias inherentes a los políticas, me refiero, inherentes a los propios derechos humanos, pero esencialmente por el tipo de ideología de la cual parten esos derechos humanos. En cambio, si lo que queremos mirar con mucha más especificidad es un contexto a nivel micro o un contexto a nivel meso, probablemente ahí la capacidad de transformación de los derechos humanos pues aumente, ¿no? De todas maneras, vamos a hacer una segunda ronda y ahí nos vamos a pelear, entonces ahí le seguimos. Muchas gracias. Sí, en realidad la primera intervención de cada uno de nuestros ponentes, y así se platicó antes, era lanzar una primera idea general que después pueda ser, provoque una reacción en primer momento de parte de ellos, en una segunda ronda, y después de parte de ustedes, ¿no? Entonces, por eso un poco la brevedad de esta primera intervención, pero habrá oportunidad, digamos, de que haya una segunda intervención de cada uno de nuestros participantes. Y más, más adelante también en respuesta a los planteamientos que ustedes tengan a bien hacer. Bueno, el planteamiento que nos hace el doctor Daniel Vázquez nos da pie, es un planteamiento que nos da pie para las intervenciones de nuestros siguientes invitados. Es en realidad en el momento en que entendemos cómo el discurso de derechos humanos no es neutro, ¿no? Que se puede contextualizar y que se puede dirigir en función de la acción que se quiera emprender,
en distintos niveles y en distintos campos, es que podemos identificar que se pueden plantear distintas iniciativas, ¿no? Y precisamente lo que van a hacer nuestros siguientes invitados es hablarnos de dos experiencias distintas en las que a través de los derechos humanos, de las herramientas y el discurso de derechos humanos, se está buscando impulsar transformaciones en distintos ámbitos, ¿no? y con distintos alcances, pero igualmente valiosos, ¿no? Entonces, en segundo lugar, yo le daría ahora la palabra al doctor Giovanni Figueroa, que es doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid. Es autor particularmente de dos libros que están muy relacionados con el tema que se va a exponer, que es las sentencias constitucionales atípicas en el derecho comparado y la acción de inconstitucionalidad mexicana, y la influencia de la doctrina en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia Mexicana. Es autor de bastantes libros, artículos, y capítulos en obras colectivas. Ha coordinado distintas obras relacionadas con derecho procesal constitucional, amparo. Actualmente es miembro de varias asociaciones e institutos académicos nacionales y extranjeros. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Ha colaborado en el Consejo de la Judicatura Federal como director de Derechos Humanos, secretario técnico también de la Presidencia, asesor también de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y actualmente es profesor de tiempo completo, profesor investigador a tiempo completo en la Universidad Iberoamericana. Particularmente, de manera destacada, es el coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Entonces, sin más, pues le doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todas y a todos ustedes. En primer lugar, pues desde luego me quiero unir al agradecimiento que ya se adelantaba hacia la Comisión Nacional de Derechos Humanos y específicamente a este Centro Nacional de Derechos Humanos. No quiero dejar la oportunidad también de agradecer a alguien a quien le tengo una amplia estima como amiga y como académica, que es la directora de este centro, la doctora Julieta Morales, y por supuesto decir también que me complace mucho compartir esta mesa de análisis con Luis Daniel Vázquez y con Adalberto Sabiñón, y agradecer desde luego a Mónica Cruz la moderación de esta mesa, quien además quiero mencionar que Mónica pues es egresada de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana. Antes de iniciar este evento, como ya se ha señalado, nos pusimos de acuerdo los tres ponentes para ver cuál iba a ser la dinámica de participación, y llegamos al consenso, por lo menos en esta primera parte, de que iba a iniciar pues Luis Daniel Vázquez con planteamientos muy generales acerca del tema objeto de esta mesa de análisis. Esto a reserva desde luego que en la siguiente ronda yo pudiera profundizar sobre algunas cuestiones que él ya ha puesto sobre la mesa, que tienen que ver, me llamó mucho la atención cuando al hablar de cómo se transforman los derechos humanos y esas posturas que yo estaba haciendo una anotación y que creo que las hace desde tres puntos de vista, es decir, creo que faltaría aún ahí, pues si quieren profundizamos después, cómo también a través de la ciencia y de los avances tecnológicos se puede transformar la concepción tradicional o las concepciones de hace unos años en relación con los derechos humanos en temas tan importantes y tan vigentes en la actualidad como son los relacionados, por ejemplo, viene a mi mente cuestiones como protección de datos personales, o otras tan actuales que hace un par de años ni siquiera
estaban en los programas académicos de licenciatura o de posgrado, como son las relacionadas con bioética y derechos humanos, eutanasia, no sé, subrogación de vientre, entre otros. Otro aspecto que me llamó mucho la atención también es cómo se puede transformar la concepción de los derechos humanos, digamos, desde dentro, desde el ámbito social, desde el aspecto estrictamente nacional de cada estado. Y una tercera, que no porque lo haya mencionado en ese orden, pero que así lo quise anotar, es cómo se transforma los derechos humanos a partir de un concepto que él resaltaba, que era el de la universalidad. Yo realmente dudo mucho al asegurar que los derechos humanos son universales. Y más que nada, creo que esto pudiera propiciar también un debate entre los miembros de la mesa y entre los asistentes. Creo más en una regionalización de los derechos humanos y más aún de un nacionalismo de los derechos humanos, porque no podemos ver los derechos humanos de una misma forma en diferentes áreas geográficas. Por eso la importancia de tribunales regionales protectores de derechos humanos, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y desde luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos pronunciamientos que emite cada uno de estos tres organismos protectores de derechos humanos en los sistemas regionales son vistos de diferente manera. Y precisamente voy a centrar gran parte de mi intervención en algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de las cuales considero que se puede transformar en gran medida la concepción de los derechos humanos seguidas por cada uno de los estados partes de la OEA. Como sabemos, voy a contextualizar en un primer momento. Como sabemos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos introduce en sus decisiones diferentes tipos de decisiones que buscan desde luego mejorar, o digamos de otra forma, adecuando al tema de la mesa, transformar mediante esas sentencias la dinámica de la protección, de la defensa de los derechos humanos de los estados de la Organización de Estados Americanos. Lo hace desde diferentes formas, ya sea a través de resoluciones sobre casos contenciosos y desde luego de los mecanismos de supervisión de sentencias, ya sea por medio de opiniones consultivas o también mediante resoluciones que están relacionadas con medidas provisionales. De esa trilogía de pronunciamientos a la que he hecho alusión, quiero referirme muy brevemente a una investigación que hemos concluido hace muy poco tiempo y a través de la cual nos hemos dado a la tarea de analizar todas las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pronunciado con relación a casos contenciosos. Esto es, hemos analizado todas las sentencias que el Tribunal Interamericano ha emitido de julio de 1988 a diciembre de 2016. ¿Con qué propósito? Con la intención de ubicar las que contienen ya sea moniciones al poder reformador de los estados parte o bien al legislador democrático. Es decir, nos propusimos a través de ese análisis ubicar en qué porcentaje la Corte Interamericana ha utilizado sentencias que tienen la intención de que el Estado parte adopte medidas relativas a la adecuación de su ordenamiento jurídico interno con el Corpus Juris Internacional en materia de derechos humanos. Al respecto, creo importante señalar que aun cuando el artículo 2 de la Convención Americana no define de manera expresa cuáles son las medidas pertinentes para la adecuación del derecho interno con la Convención Americana, claro está
por depender ello de la norma que la requiera y de las circunstancias de cada situación en particular. El Tribunal Interamericano aún con esa falta de precisión por parte del artículo 2 ha desarrollado una amplia doctrina jurisprudencial que es la base de las sentencias monitorias o de recomendación a las que quiero hacer alusión. Asimismo, creo importante destacar que el artículo 1.1 de la Convención Americana establece que las vulneraciones se pueden ocasionar desde dos puntos de vista, ya sea por un no hacer o por hacer algo. Teniendo en cuenta lo anterior y producto de ese análisis de todas las sentencias de la Corte Interamericana, propongo dos tipos de sentencias monitorias cuyos pronunciamientos se pueden expresar a través de diferentes fórmulas. Únicamente me limito a señalar algunas de ellas, a través de las cuales el Tribunal Interamericano establece que el Estado parte debe abstenerse de aplicar la parte de un artículo y modificar dicha disposición dentro de un plazo razonable, por lo regular es lo que establece la Corte. O también en otras ocasiones le ha ordenado al Estado parte que debe de tipificar un delito que no forma parte o que no está configurado en el ordenamiento jurídico del Estado que es condenado. O también adoptar las disposiciones necesarias en su derecho interno, incorporar la figura jurídica que resulte más conveniente, abstenerse de aplicar la ley, adoptar las medidas legislativas para establecer un recurso judicial efectivo, realizar las medidas necesarias para reformar la Constitución, entre muchos otros tipos de pronunciamientos por parte del Tribunal Interamericano. Y partiendo precisamente de ese análisis y haciendo alusión a la primera tipología de pronunciamientos a las que me quiero abocar a partir de este momento, una primera clasificación de sentencias monitorias o de recomendación al legislador serán aquellas que hemos decidido ponerles sentencias que piden la supresión de disposiciones normativas. ¿Cuáles son estos tipos de sentencias? Pues de manera muy simple, aquellas a través de las cuales se establece la eliminación de normas violatorias de las garantías, ya sea previstas en la Convención Americana o que desconozcan los derechos ahí reconocidos o bien que obstaculicen su ejercicio. Dentro de esta primera clasificación se encuentran dos tipos de sentencias, o si queremos ubicarlas de otra forma, dos subtipos de sentencias monitorias, que serán aquellas que ordenan a los estados parte la modificación de disposiciones constitucionales. Y en este sentido creo que es paradigmática, únicamente me limito en esta parte a mencionarla, ya que seguramente la gran mayoría de los y de las asistentes ya la habrán escuchado, incluso posiblemente hasta leído, es la sentencia que recayó en el caso Olmedo Bustos y otros contra Perú, también conocido como el caso de la última tentación de Cristo, a través de la cual por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncia con relación al derecho de libertad de expresión. Y entonces en esta sentencia que sí quise traer a la mesa como una forma que utiliza la Corte Interamericana para transformar la realidad de los estados que han decidido someterse a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, me parece relevante esta sentencia porque el Tribunal Interamericano, como saben, le ordena al Estado chileno modificar el artículo 19, número 2 de la Constitución de este país. El Estado chileno, cabe mencionar que como Estado cumplidor, pues adopta de manera íntegra la recomendación que le hace la Corte Interamericana. Una segunda tipología de sentencias que ordenan también la supresión de disposiciones normativas internas de un Estado son las que permiten agrupar las sentencias que no como en el ejemplo anterior
van a ordenarle al Estado parte que modifique una disposición o un precepto inserto en sede constitucional, sino la modificación de disposiciones normativas. Y en este supuesto, desde luego, creo que también es importante hacer alusión al caso Barrios Altos contra Perú, a través de la cual la Corte Interamericana le ordena al Estado peruano que disposiciones normativas que tienen que ver con leyes de amnistía, ¿sí?, sean eliminadas del ordenamiento jurídico mexicano. Siguiendo el mecanismo de supervisión de sentencias, desde un primer momento el Estado peruano decide que va a adoptar la sentencia de la Corte Interamericana y que va a eliminar, va a expulsar del ordenamiento jurídico de ese país esas disposiciones legislativas que desde luego son contrarias al espíritu de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y como ya se me está terminando el tiempo, solamente me voy a referir a la segunda clasificación de sentencias monitorias de aviso o de recomendación al legislador, que son aquellas que es posible ubicarlas en el supuesto contrario. En los dos casos anteriores, si hay disposiciones constitucionales o legales en los estados parte, pero precisamente esas disposiciones son las que ocasionan que se vaya en contra del corpus juris internacional en materia de derechos humanos. Pero esta segunda gran clasificación de sentencias son las que precisamente la Corte Interamericana le ordena al Estado parte la emisión de disposiciones normativas, porque precisamente esas omisiones parciales o totales, tanto en las constituciones como en la legislación secundaria, es las que originan que se vaya en contra de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y solamente pongo el ejemplo del caso pueblo indígena Quisgua de Sarayacu contra Ecuador, que creo que es un ejemplo que valdría la pena analizarse. Antes de concluir, desde luego, mi intervención, creo que hay mucho que decir con relación a esta tipología de sentencia. Los resultados de esta investigación acaban de ser publicados en este libro sobre Derecho Procesal Convencional y la Inconvencionalidad, que es un libro en homenaje a Eduardo Ferrer MacGregor. Ahí están los resultados de esta investigación y de cada una de las sentencias, por si alguna o alguno de ustedes les interesa profundizar en su estudio. Incluso dejaré ahora con Mónica un paper con los resultados de esta investigación. Pero antes de concluir, sí me gustaría hacer un par de acotaciones más y determinar que del análisis de las 214 sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido a lo largo de cerca de 28 años en casos contenciosos, se verificó que de esas 214 sentencias, en 83 de ellas se hicieron moniciones ya sea al poder reformador de la Constitución o al legislador democrático. Es decir, si esto lo traducimos en términos porcentuales, más o menos en el 39% de los pronunciamientos del Tribunal Interamericano se ordena al Estado parte que modifique su ordenamiento jurídico interno. Otra puntualización, en relación con la obligación que tienen los estados partes de acatar este tipo de sentencias monitorias, resulta, creo, importante de traer a colación otra vez el artículo 2 de la Convención Americana, que establece que las disposiciones en ella contenidas tienen una supremacía incluso sobre las medidas legislativas, incluidas desde luego la Constitución, las leyes ordinarias y demás disposiciones generales, o sobre las medidas de otro carácter como los actos administrativos o jurisdiccionales, en tanto que imponen estas sentencias a los estados parte la obligación de suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen una violación, ya sea a las garantías previstas en la propia Convención Americana, así como de expedir normas
y desarrollar prácticas adecuadas para observar esas garantías. Sin embargo, creo para concluir que es importante también en esta mesa evidenciar que la Corte Interamericana en algunos casos parece encerrarse en sus monólogos, sobre todo cuando los estados deciden no nutrirse de la rica jurisprudencia del Tribunal Interamericano, dejando de tener en cuenta las recomendaciones que ella les hace a través de las sentencias monitorias de diferente índole. Pero también, para no ser pesimista, quiero resaltar que el panorama no debe de ser pesimista, ya que un alto porcentaje de las sentencias monitorias han propiciado desde luego un diálogo entre Corte Interamericana de Derechos Humanos, poder reformador de la Constitución y legislador democrático, pues las recomendaciones que ese órgano ha hecho a los estados parte, en muchas ocasiones han influido en el derecho interno de los estados, logrando, y quiero resaltar esto, logrando importantes mutaciones constitucionales y legales que evitan, por una parte, nuevas violaciones de los derechos humanos y que desde luego en gran medida contribuyen a que los estados transformen la realidad y la protección de estos derechos. Muchas gracias. Gracias. Sin duda este es un tema muy, de extrema actualidad, no nada más hablando de tribunales internacionales. O sea, yo escucho la exposición del doctor Giovanni y pienso, por ejemplo, también en la potencialidad, en la serie de recomendaciones que los organismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos hacen, en todas las propuestas que se hacen para incidir, para cambiar o para detener contextos de violaciones a derechos humanos a través de sus recomendaciones, y el potencial que existe ahí, ¿no? Y el reto que implica lograr su ejecución, ¿no? Y lograr que los cambios se ordenen en la realidad, ¿no? Pero sin duda, si uno ve el cúmulo de recomendaciones que a través de las sentencias o a través de instrumentos no vinculantes se hacen a los estados, particularmente al Estado mexicano, tenemos un catálogo amplio. Se han logrado modificaciones muy importantes, ¿no? Por ejemplo, la modificación al Código de Justicia Militar, ¿no? Derivado del cumplimiento de una sentencia, que aunque no se dio en los términos que se esperaba, pero bueno, hubo un cambio, ¿no? El asunto es que sí es una labor que no es automática, que implica un trabajo de sensibilización con los estados, de insistencia, desde no entienden de repente a la primera, ¿no? Pero la potencialidad, ¿no? Está ahí, ¿no? Y ya la hemos podido palpar en varios casos. Bueno, no tomo más tiempo para darle la palabra a nuestro tercer participante, el maestro Adalberto Savillón Díez de Sollano, lo pronuncié bien, gracias. El maestro es diplomado en estadística y tiene también laurea en economía y comercio por la Universidad degli Studi di Roma, en Italia, y maestro en desarrollo latinoamericano por Georgetown University. Actualmente es director general del Centro Lindavista, que es un centro de investigación, formación y apoyo a la cultura, y secretario técnico de Redes por la Paz y de Guerrero es Primero, que ahorita nos va a dar más, a ahondar más sobre el trabajo que están haciendo desde esa red. A través del Centro Lindavista participa o impulsa distintas temáticas, fundamentalmente dirigidas en materia de cooperación internacional, cultura y desarrollo, construcción de la paz, pobreza, desigualdad y políticas. Nos va a platicar de la experiencia que se está impulsando desde estos espacios en los que él participa para, a través de las herramientas de los derechos humanos, impulsar transformaciones sociales. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a la comisión, especialmente a la Secretaría Técnica y al Centro Nacional. Yo creo que es una oportunidad de que podamos aquí dialogar. Yo creo que las palabras del doctor Vázquez son muy buena introducción y posibilidad de dialogar entre, digamos, la teoría y la práctica y con todos ustedes, porque lo que les voy a compartir ciertamente son experiencias no de lo que se ha hecho, sino de lo que estamos tratando de hacer. Estamos iniciando 2 tipos de experimentos en colaboración entre la sociedad civil y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos parecen que pueden servir para la transformación social y que tienen a los derechos humanos como una herramienta y también como un horizonte, una inspiración importante para la sociedad y para los actores que allí estamos trabajando. Yo creo que sobre todo la segunda experiencia, que es un tema territorial, es como la búsqueda de una respuesta a algo que les quisiera compartir. Ayer precisamente estaba yo leyendo un libro de Pietro Grasso que en Italia, digamos, estuvo en los grandes procesos contra la mafia, y él le hizo una pregunta a un mafioso arrepentido de cuándo terminaría la mafia. Y entonces, ante esa pregunta, este mafioso le empezó a relatar la historia de un joven que había acudido a él y cómo le había ayudado la mafia en su vida a ese joven, y cómo le estaba cobrando la mafia esos favores que le habían hecho. Y al final el mafioso le dijo: ve usted, doctor, mientras ese joven se dirija a mí y no al Estado, la mafia no terminará. Entonces, un poco la experiencia que estamos tratando de hacer en Guerrero, a través de un diálogo social que se llama Guerrero es Primero, que participan unas 70 organizaciones y que es acompañado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es buscar tejer tejido social, pero basado en derechos humanos. Y precisamente ayer y antier hubo un taller, y aquí hay una persona que estuvo en el taller, en que estuvimos iniciando un proceso en Costa Grande, en 4 municipios. Este proceso trata de encontrar cómo podemos crear un espacio territorial donde haya cada vez mayor respeto a los derechos humanos. No pensado solo en los casos individuales, sino buscando las causas, o quizá las coadyuvantes estructurales, cómo ir cambiando aquellas situaciones que llevan a una mayor violación de derechos humanos. En ese proceso se está empezando, más que por otras temáticas, se está empezando por los DESCA, porque encontramos un conjunto de al menos 8 casos colectivos de violación a esos derechos en estos municipios. Y son casos emblemáticos que pueden servir, creemos, un poco primero para que realmente haya acompañamiento, resolución o recomendaciones según se necesite. Son casos, por ejemplo, de contaminación del agua, de falta de cumplimiento después de un huracán, de la construcción de casas, de la destrucción de un mercado municipal, en fin, hechos de impacto colectivo en que pensamos que esos pueden ser
como detonantes de unos procesos regionales. Pero simultáneamente se está trabajando en diálogo con la población en la construcción de una agenda propositiva que no solo incluye los temas de derechos humanos, sino los temas de desarrollo integral. Porque si no hay un proceso de desarrollo integral simultáneo al trabajo, digamos, de arreglo de los hechos ya consumados para tratar de que no haya, digamos, las circunstancias que llevan a mayores violaciones de derechos humanos, no creemos que vamos a poder ir avanzando de una manera consolidada, sino puramente de respuestas ex post y no ex ante a la problemática. Entonces, este proceso recién inicia con varias líneas de trabajo. Una es la formación de la población en los DESCA. Una segunda son procesos de diálogo social, de construcción de agendas en las dos áreas, en derechos humanos y en desarrollo integral, y los casos emblemáticos primeros, que son de violaciones generales, y segundo, casos emblemáticos de procesos de construcción. Yo creo que esta experiencia está en sus inicios, pero tenemos, quizá bastantes análisis de la realidad de ese territorio y una coalición de actores, no solo del territorio, porque el proceso de Guerreros primero se ha pensado en función de que los problemas de Guerrero o los problemas de un territorio, por supuesto, son guerrerenses, pero son la expresión de cómo México no ha podido resolver unas problemáticas, y la corresponsabilidad de esos problemas de un territorio los tiene el conjunto del país, y no pueden ser resueltos si no es en una colaboración entre los habitantes protagonistas y el conjunto de la sociedad y del Estado mexicano. El segundo, ya me quedan 2 minutos y medio, el segundo proceso que se está iniciando es quizá un proceso menos micro de la clasificación que hacía el doctor Vázquez, aunque este micro, si puede convertirse en un proceso sistematizado y emblemático de cómo avanzar, puede tener, por supuesto, repercusiones a los otros 2 niveles, ¿no? El segundo proceso es solamente, lo delineo muy brevemente. En México ha habido muchos esfuerzos de un diálogo social, de pactos sociales, diálogo democrático nacional en 2006, en 2012, etcétera. Estos procesos se han quedado en el momento electoral y en la coyuntura. Ahora estamos tratando también de empezar un proceso de ese tipo, pero usando como la plataforma básica ética del diálogo, el común denominador, los derechos humanos. Y pensamos que este proceso, si se va construyendo una ética civil mínima, puede servir no solo para las coyunturas y evitar las violencias en este momento, sino para promover unos ciertos procesos de reconciliación ex post del momento en que haya las elecciones del año próximo. Entonces, ya se me terminó el tiempo, quizá podemos ampliar en estas cosas después si se necesita. Gracias. Muchas gracias. Pues como ven, son 3 áreas en las cuales se está desarrollando un trabajo muy interesante, de manera de traducir, ¿no?, la potencialidad del discurso de derechos humanos a acciones que realmente logren transformaciones.
Yo daría pie ahorita a una segunda participación de los invitados, de manera de que puedan ya intercambiar comentarios respecto a la participación de cada uno, o tal vez ahondar sobre la propia, antes de darle pie a la participación de cada uno de ustedes, que puede ser en esta ocasión, porque así lo comentamos antes de la mesa, que ustedes saben que hay algunas papeletas para que formulen preguntas, pero también si podrían ser de manera verbal. Nada más ahí les pediríamos que procuren ser como concretas, ¿no? De manera que haya más espacio de participación y de intercambio. Entonces, nuevamente le daría yo la palabra al doctor Daniel para su segunda intervención. Sí, listo, nada más, pues 3 o 4 reacciones breves. La primera es, Giovanni, estás haciendo una cosa bien interesante ahí en tu trabajo, está re bueno. Lo que yo pensaba más bien es mirar si se hicieron o no los procesos de armonización, es como parte de los indicadores estructurales, ¿no? Tal como lo piensa la Oficina del Alto Comisionado, cosa que en principio está bien, ¿no? Digo, si se hacen es mejor que se hagan a que no se hagan. Eso supone, claro, que nuestros estados hay Estado de Derecho, ¿no? Y que las leyes se aplican. Que ese presupuesto es en el que yo pues no sé si jala o no jala. Entonces lo que pensaría es no para ahora, porque además ya está publicado, ¿no? Sino probablemente para continuar con esto que tú ya descubriste, mirar en realidad a partir de indicadores de resultado, creo que sería bien interesante. Es decir, no los estructurales, tampoco los procesos, sino los de resultado, que son los que te permiten mirar directamente si la persona está ejerciendo o no efectivamente su derecho. Porque ahí hay unas brechas después bien tremendas, y hay brechas no solamente entre la modificación de la ley y el ejercicio del derecho, en México eso yo creo que lo tenemos bien claro, sino incluso muchas veces entre el presupuesto, que es un indicador de proceso, o la generación de una política pública, que es un indicador de proceso, y el resultado, ¿no? Y entre otras cosas esta brecha se crea pues justamente por los problemas de impunidad y de corrupción sistemática y estructural que tenemos en México, ¿no? Para ser como breve. Entonces, hacer la misma réplica de la base de datos que seguramente ya tienes, pero para mirar indicadores de resultado, creo yo sería bien interesante. Yo sé que tú no querías ser pesimista, lo dijiste un par de veces, ¿no? Pero probablemente los resultados no te van a brillar, ¿no? Porque ahí obviamente las brechas van a ser mucho más grandes. Adelanto, por ejemplo, que nosotros hicimos algo, no con las sentencias, sino directamente lo que queríamos ver era en América Latina, que tenía un mayor impacto en el ejercicio efectivo de los derechos, y tenía un mayor impacto en la institucionalización. Miramos, por ejemplo, las discusiones en las asambleas legislativas por los congresos de todos los países, pero además de eso, bueno, miramos obviamente política pública, en general procesos de armonización de cada uno de los países de América Latina, pero miramos también cuál era la perspectiva económica del país, si era una economía fuerte, una economía débil, si tenía enclaves, etcétera, etcétera. Miramos también su nivel de democratización y miramos, y esta fue muy interesante, la estructura del movimiento social. Y pese a lo que esperábamos, en realidad la institucionalización sí tiene impacto. Esa es una buena noticia, es decir, sí vas a encontrar que la armonización va a tener un impacto, pero tenía un impacto únicamente en aquellos países que tenían algo que nosotros llamamos un suelo fértil, es decir, aquellos países que tenían trabajo hecho en democratización, en economía, y que de alguna manera tenían una estructura mínima de movimientos sociales. En aquellos países que salían bajos en economía, la institucionalización no tenía ningún impacto. En aquellos países que salían bajos en nivel de democracia, la institucionalización no tenía ningún impacto. Entonces empezamos allá a mirar justamente que los impactos son bien diferenciados en el ejercicio de derechos, en el ejercicio efectivo de los derechos. Por eso mirar justamente indicadores de resultado y meter algunas otras variables podría ser interesante obviamente para un trabajo más de mediano, de largo plazo. La otra anotación rápida que quería comentar a partir de lo que comentaron los colegas es esto de la universalidad, ¿no? De si existe o no la universalidad en general. En realidad, me parece que más que un desacuerdo, yo creo que es una acotación, en el sentido de que yo decía hace un rato que los derechos humanos son esencialmente un discurso político y que hay que tener cuidado, porque como discurso político pues puedes tener un discurso de liberación, pero también puedes tener abiertamente un discurso de opresión, ¿no? Cuando en nombre de los derechos humanos generas un bombardeo o intervienes un país sin tener efectivamente detrás por lo menos un consenso, en este caso mundial, si se trata además de una intervención con características humanitarias, pues ahí los derechos humanos pueden tener una forma efectivamente de opresión, ¿no? Abiertamente de opresión, y ese es tal vez el uso más peligroso que podrían tener los derechos humanos. Es también una transformación, pero es una transformación opresiva directamente, ¿no? De hecho, no es casualidad, el último libro que nosotros trabajamos se llama, todavía no sale publicado, espero que salga en un par de meses, se llama 10 razones para, y lo pusimos entre comillas, desconfiar de los derechos humanos.
Y lo que hacíamos, nos seguíamos peleando, todavía éramos los mismos Foucaultianos y socialdemócratas del mismo seminario, nos seguíamos peleando y lo que ponemos ahí son ejemplos en donde los derechos humanos efectivamente funcionaron como procesos de liberación, pero ejemplos donde funcionaron para lo contrario, funcionaron esencialmente para opresión. Entonces, esto relacionado con universalidad es interesante, porque entonces lo que tendríamos que mirar ahí es cómo se genera ese proceso de universalidad. Yo estoy de acuerdo que la idea de derechos en abstracto, pues a lo mejor puede existir en todos los países, pero obviamente lo que yo entiendo por vida digna, pues va a ser bien distinto, ya ni siquiera de lo que piensa una persona musulmana o de lo que piensa una persona en África, incluso de lo que piensa una comunidad indígena en México, ¿no? Nuestra idea de vida digna va a ser totalmente diferente. Entonces, la cosa ahí interesante para pensar la universalidad en realidad, como justamente con universalidad, tiene que ver con cuál es el instrumento que utilizamos. Y creo yo que por ahí es que lo podemos salvar, ¿no? El instrumento, creo yo, serían los procesos de diálogos interculturales, en donde la idea no es avasallar al otro como pensando de tú no entiendes, tú eres un salvaje, tú no comprendes lo que son los derechos humanos, sino más bien bajar los niveles de abstracción y justamente comenzar a dialogar con una lógica intercultural de exactamente qué es lo que estás entendiendo tú por vida digna, qué entiendo yo y cómo podemos acercar nuestras posiciones para dentro de ese ambiente universal, es decir, todos tenemos derechos a la vida digna, acercar nuestras distintas ideas o nuestras distintas perspectivas. Esto es relevante cuando estamos pensando estas distintas ideas de discurso político de liberación o de opresión, porque tiene que ver con algo que muy bien explicaba Adalberto. ¿Cómo vas a generar esos procesos de liberación a nivel micro? Y esos procesos de liberación a nivel micro, y voy a subrayar aquí la palabra que él usó, se hacen a través de la construcción, ¿no? Si no lo haces a través de la construcción, justamente en este caso de una comunidad, que juntos van construyendo cuál es la problemática, ¿no? En qué consiste, cómo la estoy mirando, cómo la voy a resolver, etcétera, etcétera. Bueno, si no se hace a través de eso, podríamos estar frente a un discurso abiertamente opresivo en materia de derechos humanos. De ahí también dos cosas bien interesantes, justo porque son diferentes. Porque el discurso de derechos humanos es esencialmente estadocéntrico, ¿no? Se generó siempre con una idea de que el Estado está en el medio, este es el que tendría que actuar, ¿no? Este es el que tendría que hacer las modificaciones correspondientes, a este es al que le vamos a poner responsabilidad, y eso en principio está bien. Pero la otra cara de la moneda es que es justamente la apropiación del derecho por las personas, por las comunidades, y en ese proceso de apropiación, ¿cómo vamos a hacer efectivos nosotros nuestros derechos? En principio con una lógica organizativa, y después obviamente a partir de una interacción con el Estado, me parece que es donde tiene el potencial más rico, ¿no? De transformación de la realidad, los derechos humanos. No porque tenga un mayor nivel de impacto. Otra vez, en ese libro de 10 razones para desconfiar, vimos que muchas veces estos procesos de construcción desde las comunidades lamentablemente no tienen el impacto esperado, pensado en términos de modificaciones de leyes, de más presupuesto, de cosas como esas. Pero lo que sí te cambia son las vidas de las personas, ¿no? Esa persona ya está socializada en materia de derechos humanos y en ese momento es otra persona. Es lo que nosotros identificamos como el cambio de la víctima en violaciones a derechos humanos a la resistencia, a la construcción del sujeto de derechos, a la construcción de la ciudadanía, ¿no? Entonces, este es uno de los elementos centrales. Finalmente, para cerrar y para justamente que no nos vayamos con una idea o con una lógica pesimista de las posibilidades de los derechos humanos rumbo a la Semana Santa, no, pensaba en otra cosa que me vino a la cabeza cuando Giovanni decía que hay otros elementos que también nos permiten cambiar la perspectiva de derechos, como podría ser la ciencia, y tiene razón, y es que yo creo que uno de los conceptos más poderosos de los derechos humanos es justamente la idea de progresividad, ¿no? La idea de que los derechos nunca van a ser los derechos que ahora tenemos, ¿no? Porque los derechos son progresivos, van cambiando, no solamente progresivos en cuanto a que un derecho puede cambiar en su expresión o puede aumentar en su protección, en su garantía, en su promoción, en su respeto, sino incluso porque tenemos la capacidad de generar nuevos derechos. Este es el elemento central de la progresividad. Tenemos una mayor posibilidad de tener mejores mecanismos de garantía, de protección, de expansión de derechos, pero podemos incluso generar nuevos derechos, porque por eso precisamente los derechos siempre se tienen que mirar en su contexto. Los derechos son necesariamente construcción histórica, y en ese sentido nosotros tenemos la capacidad de crear esos nuevos derechos. Cuando nosotros decimos que tenemos esa capacidad de progresividad, por eso lo que se entendía en 1948 no tiene nada que ver con lo que tenemos hoy, con el proceso de las declaraciones del sistema universal o del sistema interamericano, lo que estamos creando es una cosa muy importante cuando lo pensamos la teoría política de los derechos humanos. Estamos generando una promesa de futuro, y ese es el principal poder potencial de los derechos humanos, ¿no? La promesa de futuro que se encuentra detrás de la idea de progresividad, la promesa de futuro que se encuentra detrás de esos derechos. Muchas gracias. Bueno, sin más, Giovanni. Gracias. Bueno, en primer lugar, sí creo que tengo que agradecer desde luego la
recomendación que hace Luis Daniel en relación con esa nueva perspectiva de que se puede analizar los resultados de este análisis de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque voy a ser sincero, creo que en muchas ocasiones uno cuando decide delimitar el objeto de investigación es en base a la propia formación. Y entonces creo que esta es una buena oportunidad y un buen llamado que hace Luis Daniel para que incluso algunos de los presentes que no tengan la formación específica de análisis de sentencias constitucionales y convencionales y ver cómo responden ya sea los estados partes en el sistema interamericano, los demás sistemas regionales, o cómo potencian la protección de los derechos humanos en sede interna. Creo que este sería un trabajo más enfocado a alguien que tenga una formación de sociólogo, misma que yo desconozco y que no me atrevería a incursionar en ese ámbito. Creo que con esta investigación es una primera piedra que se pudiera ver cómo está el estado del arte en relación con las sentencias de recomendación al poder reformador de la Constitución o de los poderes legislativos internos, y a partir de esos datos estadísticos y del cumplimiento de sentencias, que quiero aclarar aquí, es muy pobre el cumplimiento de sentencias por parte de los estados partes. Por ejemplo, en las 214 sentencias emitidas en casos contenciosos, otra vez aportando algunos datos estadísticos, tenemos que únicamente 26 de esas sentencias han sido archivadas por cumplimiento total de la sentencia y 188 casos están todavía en estado de supervisión. Imagínense si estos datos estadísticos son con relación a toda la sentencia de la Corte Interamericana pronunciados en casos contenciosos. Creo que el panorama puede ser un poco más desolador en relación con la tipología de sentencias monitorias. Eso por una parte. Por otra parte, sí me quiero centrar en esta segunda ronda en el principio de universalidad que por segunda ocasión se trae a la mesa, principio de universalidad de los derechos humanos, que todos académicamente, desde los estudios de licenciatura, nos han dicho que son una de las características principales de los derechos humanos. Y en este punto es donde quiero centrarme en este momento y retomar una idea que ya mencionaba al inicio de mi intervención y decir que yo creo más en el regionalismo de los derechos humanos. Tal vez sea una afirmación provocadora, sobre todo en una sede como esta, y más aún, ni siquiera en el regionalismo de los derechos humanos, sino en el relativismo de los derechos humanos. Me confieso como relativista de los derechos humanos, ya que se ponía también sobre la mesa algo que me llamó mucho la atención, y se mencionaba así, espero no poner palabras en la boca de mis compañeros que ellos no hayan dicho, pero dijeron por ahí, los derechos humanos y la protección de los derechos humanos tienen mucho que ver con prioridades, creo esto por una parte. Otra, con la progresividad de los derechos humanos, y un tercer aspecto que se puso en la mesa, que es producto de esa progresividad de los derechos humanos, la configuración de nuevos derechos. Y viene a mi memoria mencionar algunos casos que considero que son importantes. Por ejemplo, países como los de Europa del Este, en los que prima, al hacer una ponderación de derechos, por ejemplo, el derecho a la propiedad. Entonces, para nosotros sería como decir, bueno, nosotros vamos a ponderar, por ejemplo, el derecho a la vida, por ejemplo. Países del Este, el derecho a la propiedad lo ponen como un derecho de los que deben de ser mayormente protegidos. O, por ejemplo, nuevos derechos, como el derecho en algunos países que se ha configurado el derecho a la felicidad,
No es un punto pacífico, por ejemplo, en la doctrina ni en la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales en sede interna o en sede supranacional, por ejemplo, si puede o no haber un derecho al agua, si realmente se trata de un derecho o no, o por ejemplo, haciendo un análisis comparativo entre pronunciamientos que emite el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si quisiéramos hacer un análisis comparativo en un aspecto que creo que es bastante importante en el ámbito europeo, que son los conocidos como protección de derechos humanos, que tienden a evitar los discursos del odio. Si nos ponemos a analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no vamos a encontrar ninguna sentencia que tenga que ver con esa protección. En cambio, por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la protección de los discursos del odio está cada vez más latente en cuestiones relacionadas, por ejemplo, con terrorismo, o a contrario census. En la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos queremos encontrar sentencias que tengan que ver con derechos de personas, pueblos y comunidades indígenas, pues es que va a ser imposible encontrarlos porque no están dentro de las prioridades o de los pronunciamientos por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En cambio, en los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos vamos a ver que desde diferentes ópticas la protección de diferentes derechos que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas son bastante amplios, si analizamos las sentencias de la Corte Interamericana. Otra cuestión que me gustaría resaltar con relación a esa relatividad o regionalismo de los derechos humanos es algo que me llama mucho la atención. Por ejemplo, últimamente están mucho en boga, no solamente en nuestro país, sino en varios países latinoamericanos, el desarrollo, que se potencia los derechos de los adultos mayores, por ejemplo. Y entonces aquí no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que lo vi en alguna ocasión, desde luego, y yo les planteo esto: ¿qué pasaría, por ejemplo, si su abuela o abuelo no tuviera una posibilidad de poder aportar al desarrollo económico de su familia? Creo que muy difícilmente podrían responder. Entonces, que mi abuela o mi abuelo o bisabuela que ya no puede contribuir económicamente, pues que se vaya a la calle. No sé si, espero no encontrarme con ninguna respuesta de este tipo. ¿Por qué? Por la misma idiosincrasia, por el mismo contexto social en el que hemos sido formados. Entonces, esa potenciación de los derechos de los adultos mayores. En cambio, si esta misma pregunta la hiciéramos en otras áreas geográficas, se me ocurre, por ejemplo, se lo preguntáramos a los esquimales, ¿qué harías, a tribus esquimales, qué harías si el anciano ya no puede contribuir a la economía de la familia? Pues ellos tienen muy arraigado que el anciano se tiene que ir y morir en la nieve, y no les causa ningún conflicto ni al núcleo familiar, ni desde luego a la anciana o al anciano, porque es algo que tienen muy arraigado. Entonces, solamente este ejemplo y algunos más que pudiéramos poner con relación a los países árabes, por ejemplo, es lo que me da pie para hablar y ratificar mi postura en relación con el relativismo de los derechos humanos y cuestionar en cierta medida que los derechos humanos, salvo meras concepciones, creo, académicas o doctrinales, son realmente universales, porque hay que tomar el contexto, la idiosincrasia de cada sociedad. Muchas gracias. Esto está muy interesante. Espero que podamos tener bastante tiempo para incorporar las observaciones que ustedes puedan hacer. Le doy la palabra al maestro Adalberto Savillón. Bueno, a mí también me ha parecido muy interesante el debate.
Yo, como pues no soy experto en derecho ni en derechos humanos, quizá lo que estuve pensando es 2 o 3 ideas. Una, ¿qué les pediríamos nosotros a los académicos para los procesos que estamos tratando de seguir? Por un lado, empezamos un proceso de construcción de algunos indicadores, precisamente como para ir viendo si se va progresando o no. Por supuesto, hay muchos ejercicios de indicadores en derechos humanos que tienen 248 indicadores, no sé qué. Pero nos parecería que era como útil el tener algunos indicadores iniciales más o menos comprensibles para la comunidad, aunque no necesariamente diseñados por la comunidad, pero comprensibles para esas regiones, que les permitieran como ir viendo con un sustento académico serio, pero en una forma más o menos sencilla, ir viendo cómo se va o progresando o no se va progresando en los temas de derechos humanos. Yo creo que algo de ese tipo serviría, pero así, más modesto que los grandes indicadores que se podrán construir en los próximos 20 años, no sé. Yo creo que esa es una de las cosas. Otra, pensando en esto de las sentencias, algunos casos de sentencia están en Guerrero, y uno ve que las sentencias se tratan de cumplir, y la forma del cumplimiento, porque aquellos que decidieron se encontraban así bastante lejos, las formas de cumplimiento que se tratan de aterrizar son formas de cumplimiento que tienen, por ejemplo, algunos resultados que dividen a las comunidades y dividen a los grupos. Entonces, ¿cómo poder tratar de que la Corte y otros puedan escuchar formas de generar las sentencias que en su ejecución real puedan verdaderamente ser aplicables sin dividir o con que realmente le llegan los beneficios a quienes están destinados? Creo que, por supuesto, eso requiere un análisis distinto al estadístico que se está haciendo allí, pero pensé en esas dos cosas. Y luego, bueno, yo creo que para los grupos y comunidades sí los derechos humanos son una esperanza, siempre y cuando vean también que esos derechos en algo van pudiéndose lograr avances y no se conviertan en una reiteración de que estamos en el agujero y en el agujero vamos a seguir siempre. Entonces, por eso decía yo lo de proyectos emblemáticos o algo que ayude verdaderamente a que la gente perciba es posible que progresemos, ¿no? Y en lo perfectible que se mencionaba, y decías tú que en la mujer hondureña y en el cuate que vive en Polanco, bueno, yo diría, estos temas de si el derecho a la paz y el derecho al desarrollo, en el caso de estas comunidades y estos grupos, esos son dos grandes temas en que uno ve que no tienen derecho a nada cercano a la paz y a nada cercano al desarrollo.
creo que esos dos temas que entiendo que tienen mucho debate, sería importante también trabajarlos pensando en estos grupos y en estos experimentos que no son de una pequeña comunidad, sino son de varias pequeñas comunidades en un territorio. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es como en 4 municipios, no cada comunidad aislada, sino un poco más. Gracias. Abriría un espacio para ver si existe alguna pregunta o algún planteamiento de parte del auditorio para dar paso a una intervención final de los participantes. Si puedes levantarte y no tenemos un... bueno, ahí va el micrófono. Perdón. Muchas gracias por sus explicaciones. Mi pregunta sería para los tres ponentes, especialmente para el doctor Vázquez Valencia. En su experiencia investigativa, ¿cuáles serían los principales obstáculos o los obstáculos más relevantes con los que se enfrenta el derecho, específicamente los derechos humanos, a la hora de intentar transformar la realidad o las realidades? Para el doctor Adalberto, ¿en qué medida la corrupción imperante, la corrupción política, la corrupción social, dificulta este proyecto, esta tarea de Guerreros Primero? ¿Cuáles serían las experiencias que nos pudiera compartir al respecto? Para el doctor Giovanni, pues es una pregunta, ¿no? Es un escepticismo personal sobre, consideramos que al modificar ordenamientos jurídicos, como un discurso performativo que mencionaba el doctor Vázquez, verdaderamente se transforma la realidad social, y en qué medida. Serían esas 3 preguntas. Gracias. ¿Alguien más? ¿Podemos recoger algunas preguntas? Sí. Por favor, aquí adelante. Sí. Bueno, pues a mí la verdad es que el diálogo me parece muy adecuado por la parte de la transformación social en los distintos ámbitos que están ahorita manejando, trabajando y exponiendo, que es la social, la legal, el contexto nacional e internacional. En este sentido, yo quisiera hacer la siguiente pregunta al licenciado Adalberto. ¿Por qué Guerrero? ¿Por qué esta parte de Guerrero es primero? Si hay otros estados que igual requieren un apoyo en cuanto a la situación de derechos, y efectivamente tendríamos que ver un México incluyente. La otra situación, en este sentido, es en el aspecto del Plan Nacional de Desarrollo y sus ejes transversales. La parte en la que estábamos hablando que estamos en un estado céntrico, entonces en ese sentido también los indicadores, de acuerdo a los ejes transversales del Plan Nacional de Desarrollo, en función de cómo ha evolucionado la parte de los derechos humanos. Gracias. No vi quién levantó la mano primero, pero le damos la mano al señor y después tú, por favor. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Rivera. Quiero hacer un planteamiento más o menos para que lo rechacen o lo acepten los expositores, y le puse: si no hay respeto, equilibrio, reciprocidad entre gobernador y gobernado, entre un país fuerte y país débil, no se va a transformar la realidad, seguirá dominando el uso excesivo de la fuerza y la violación a los derechos humanos, tanto en lo nacional como en lo internacional. Y yo planteo eso porque, bueno, en la Constitución de la Ciudad de México parece que les quieren impugnar 39 artículos y toda la Constitución, porque supuestamente tiene más derechos de los que la Constitución Federal les garantiza, ¿no? Entonces ahí no hay un equilibrio entre el gobernador y gobernado. O sea, hay una pelea y no hay respeto, no hay garantías, ¿no? Y en el plano internacional lo mismo, ¿no? Por ejemplo,
Rusia con Siria, Estados Unidos con Siria. Se está viendo el país fuerte con el país débil. O Estados Unidos con, no sé, Venezuela, Cuba. Se está viendo la diferencia, ¿no? Se marca la diferencia de fuerte contra el débil, y tanto internamente como externamente. Entonces, yo pienso que si no hay un equilibrio entre gobernador-gobernado, pues no va a haber, no se va a transformar la realidad. Y también en el exterior, ¿no? El país fuerte con el país débil no se va a transformar la realidad si no hay un equilibrio, un respeto. Gracias. Por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta es para Luis Daniel. Es sobre tu opinión en torno a un caso específico en el que se ejemplifica el doble discurso de derechos del que hablas. Respecto a esto, el específico en el caso del mecanismo de alerta de violencia de género, en el que ante un contexto, hablando de la regionalización también, un contexto de violencia feminicida, el Estado adopta un discurso de derechos humanos para atender el problema a través de una política pública, que es el mecanismo de la alerta. Y sin embargo, para un territorio determinado, de hecho, ¿no? Donde existe violencia feminicida, y después, cuando se emite o no la declaratoria de alerta de género, los mismos estados argumentan que con una política pública no se puede resolver un problema de alcances estructurales, ¿no? O sea, ante un problema estructural que es la violencia feminicida, el Estado propone una política pública, al mismo tiempo cuando se implementa o no, el Estado responde diciendo que con una política pública de derechos humanos no puede resolver problemas de índole estructural. Entonces, en este doble discurso de derechos, ¿cuál es la posibilidad que tenemos los defensores de derechos humanos para contraargumentar ese último discurso, para alcanzar lo último que mencionabas, ¿no? El bienestar y esa promesa de una situación mejor? Gracias. Si no hubiera alguna otra pregunta, sí, perdón. Acá. Gracias. Mi pregunta no es una pregunta, es una aseveración más que nada en cuanto a lo que están exponiendo los tres ponentes de la universidad. Yo considero, en mi punto muy personal, que la universidad tiene que ser más que la regional, porque definitivamente cada contexto es diferente, cada región tiene sus propios problemas. Vengo de Villa del Carbón y los problemas ahí con los derechos humanos son tremendos. Pero realmente, al exponerlos el licenciado Alberto, se da cuenta de que son generalizados, o sea, es lo mismo lo que vemos en un lado como lo que vemos en otro, porque es el ejemplo, es la geografía real de nuestro pueblo o de nuestro mundo. Gracias. Pues le daría la palabra nuevamente a cada uno de nuestros expositores, pidiendo que hagan un esfuerzo de síntesis y en 5 minutos puedan no nada más dar respuesta a los planteamientos, sino también hacer una suerte de conclusión para la mesa y para el auditorio, ¿no? Muchas gracias. Yo solo diré que yo fui el único que en la primera ronda se autorrestringió a 8 minutos, ¿eh? Sí, pero bueno. creo que No, es broma, no. Sí. Rápido, Alberto, sobre todo esta que me parece muy interesante, sentencias, cumplimiento, división de las comunidades, porque esto pasa un montón. Lo que nosotros les inculcamos a los jueces, juezas, en general, a todo el personal de jurisdiccional, cuando nos toca por ahí, por la Flaxo, darles algún tipo de capacitación o de formación vía la maestría, es algo que se llama control constitucional deliberativo o democracia deliberada, ya se usa, y este es uno de los elementos centrales cuando pensamos esta idea de los derechos humanos como herramienta justamente de liberación. La idea es que los jueces tienen ese potencial y que lo usen, y parte del tener ese potencial de instrumento de deliberación, de deliberación, a partir de la deliberación precisamente, es que hagan una de dos cosas por lo menos, que sumen a nuevos sujetos que habían sido invisibilizados, o sea, obviamente que son parte de la relación, que son afectados pero que fueron invisibilizados, o que sumen nuevos argumentos que también fueron invisibilizados, y en especial cuando ese proceso de invisibilización se debe a relaciones muy asimétricas de poder, ¿no? Entonces ahí obviamente lo que tiene son sentencias en principio
principio que pues tienen obviamente características más deliberativas. Y al mismo tiempo, otra de las cosas muy interesantes que se empieza a hacer, pero todavía no del todo, es que no hagan comités de ejecución de la sentencia. Y en esos comités de ejecución de la sentencia que se sume, por ejemplo, a las comunidades que van a ser afectadas, para que las comunidades, junto con obviamente el juez, determinen los procesos específicos de ejecución de la sentencia, para que no suceda eso. Ese es el tipo de cosas que nosotros creemos que ya se tienen que empezar a pedir. Lo hicimos, de hecho Tlachinolan lo hizo en un caso en Guerrero de una minera y más o menos empezó a avanzar. Entonces, pero por ahí iría la respuesta. La respuesta iría por los procesos de democracia deliberativa a partir de los procesos de inclusión en las sentencias mediante cosas como la inclusión de sujetos o argumentos invisibilizados. Luego, para responder a las otras dos preguntas rápidamente comentaré que el problema es que, bueno, no es el problema. En 1989, con la caída del muro de Berlín, no se espanten, no voy a hacer el cuento completo, los derechos humanos se conforman en uno de los elementos que conforman el triunvirato triunfante del post-1989. Es decir, el sentido político común de todos los estados se conforma por tres cosas a partir del 89. Se conforma por una democracia, pero específicamente una democracia liberal procedimental. Se conforma por una idea específica de libre mercado y se conforma por una idea también específica de derechos humanos, y este es un punto muy importante, una idea específica que le da prioridad a los derechos civiles y políticos por encima de los derechos económicos y sociales. Pero esta es una idea importante porque entonces los derechos humanos forman parte ahora de ese triunvirato hegemónico que constituye el sentido político común. Digo que esto es importante porque entonces todos los estados empiezan a construir su legitimidad a partir de la apropiación de ese tipo de discursos. Ni siquiera George Bush se animó a decir, nosotros torturamos y qué, ¿no? Él no se animó a decir eso. Lo que dijo es, no, echarle agua encima a la gente con una venda, pues en realidad no es tortura, digo, no exageren, ¿no? Pero no se animó a decir, nosotros violamos derechos humanos, porque ningún estado en esta nueva comunidad internacional puede abiertamente decir, sí, nosotros violamos derechos humanos y es parte de nuestra política y qué, porque justamente es parte ahora de la construcción del discurso legitimador. En ese sentido es que tenemos un punto a favor y un punto en contra. El punto a favor, el Estado se apropia del discurso de derechos humanos. Punto en contra, muchas veces se apropia de forma simulada o hace discursos opresores, ¿no? En materia de derechos humanos. Y por ahí va la respuesta. En la medida que obviamente el Estado se apropia del discurso de derechos humanos, no puede decir no voy a hacer nada, entonces tiene que hacer modificaciones, y parte de esas modificaciones incluyen el generar herramientas o mecanismos como la alerta de violencia de género. Pero en la aplicación específica de ese discurso de derechos humanos, ¿qué pasa? Pues que justamente, como dice, se niega. Y a veces se niega por razones absurdas. Yo me acuerdo que alguna vez estábamos discutiendo justamente que se estableciera una alerta de género en Tlaxcala en particular, que es donde tienen uno de los problemas de trata más grande, y en el Congreso nos decían, no podemos hacer una alerta de género porque pues la gente va a decir que aquí violamos los derechos de las mujeres, entonces no puede, y así como, para eso es, maestro, ¿no? O sea, justo de eso se trata, ¿no? Pero entonces entras justo en esa parte como un poco más discursiva, con una lógica más opresiva, que es lo que genera los principales como limitaciones efectivas del discurso. Para el caso de México es todavía mucho más complicado, porque el caso de México, creo que no me acuerdo si lo comenté, si no ahora lo digo, tenemos este proceso político actual conformado por 5 elementos: clientelismo, negación, simulación, corrupción e impunidad. En la medida que el proceso político en México está conformado por estos 5 elementos, pues el Estado lo que hace en principio es negar. No es cierto que en México se practica la tortura generalizada, no es cierto que en México se practica la desaparición generalizada, etcétera, etcétera. Y una vez que niegas, si finalmente me quedo suficientemente orillado, lo que hago es que formulo una salida, pero esa salida muchas veces es una salida simulada, ¿no? Procesos de burocratización. Antes decíamos, bueno, si no quieres resolver un problema hay que hacer una comisión legislativa, ¿no? Entonces, ahora opera más o menos casi para todo, ¿no? No, pues no quiero resolver un problema, vamos a discutir una ley, ¿no? Y entonces se ponen justamente como a burocratizar justamente los procesos para que supondrían hacer ejercicios efectivos de los derechos. Por eso este problema de las dos caras del discurso, por decirlo así, en el caso de México se hace muy complicado, porque parece que te ceden una cosa, pero un tiempito después te la quitan por debajo, te la quitan en la regulación, te la quitan en la reglamentación, te la quitan en la no aplicación efectiva de la... Cuando hicimos el programa de derechos humanos del Distrito Federal, que en principio yo quedé como muy contento con la primera elaboración del programa, le asignaron el presupuesto suficiente. Claro, yo me imagino que nos esperaban que íbamos a revisar no solamente el presupuesto asignado, sino el presupuesto efectivamente ejercido. Cambiaron todas las asignaciones en el medio, ¿no? El 80% de las asignaciones fueron modificadas.
Yo no lo podía creer, ¿no? Entonces son cosas como esas que en el medio obviamente después pues sigues en ese proceso político. Y en ese sentido, para contestar a la pregunta de Noé, y con esto cierro, sobre cuáles son los obstáculos más relevantes con los que se enfrentan los derechos humanos, son precisamente estos. Ahí donde no hay forma de hacer una buena negociación en un conflicto de derechos, y no hay forma de hacer una buena negociación en un conflicto de derechos porque el conflicto se convierte en un juego suma cero. Por ejemplo, el caso de Carrizalillo yo creo que es el más claro. Carrizalillo es una comunidad en Guerrero en donde tenían un grave problema con una minera, ¿no? Y, por ejemplo, en ese caso, en principio, en un primer momento, parecía que habíamos tenido una buena, o sea, había tenido, yo me sumo a todas, ¿no? Pero bueno, que habían tenido ellos una buena negociación porque habían logrado que la empresa primero les pagara el arrendamiento adecuado por sus tierras, pero además que les diera un porcentaje que era relativamente bueno sobre las ganancias, etcétera, etcétera. Claro, lo que no se esperaban, porque esa mina es de oro y en consecuencia sacan el oro con cianuro, es que no muchos años después iban a tener muy graves problemas de salud y prácticamente iban a arrasar con la tierra cultivable porque pues justamente, ¿no?, quedaron todos abiertamente contaminados por el problema del medio ambiente. Entonces ahí empezamos a tener un problema de juego de suma cero, porque algo que la empresa no va a aceptar y el gobierno tampoco, por el modelo económico que tenemos, es cerrar el paso a la minería, ¿no? Eso es algo que ni la empresa va a aceptar, ni tampoco el gobierno aceptaría. Ahí tenemos un conflicto de juego suma cero. Ahí, por ejemplo, vamos a tener los principales problemas o los principales obstáculos en materia de derechos humanos, ¿no? Bueno, no sé si fueron 5. Es el más cumplido de esta mesa. Muchas gracias. Giovanni, por favor. Gracias. Bueno, en base a que yo me pasé algo en la primera ronda de tiempo, seré más breve. Bueno, sí quiero tratar de englobar algunas de las intervenciones que se tuvieron. Específicamente me voy a centrar en un par de ellas. Creo que es bastante importante tomar en consideración, desde luego, los indicadores en materia de derechos humanos, ya que estos pueden propiciar en buena medida qué tanto grado de avance se tiene en una sociedad, en un país determinado, en la protección o no de ciertos derechos humanos que pueden considerarse prioritarios. Y en relación con una pregunta que se lanzaba, ¿qué podemos hacer los académicos en relación con el tema de los derechos humanos? Creo que algo muy importante es, primero, no tratar de meternos a algunas parcelas que desconocemos, es decir, cada uno de acuerdo a su expertise, seguir haciendo investigaciones, seguir evidenciando resultados, desde luego analizando los derechos humanos desde un enfoque filosófico, sociológico, económico, jurídico, pero también centrándonos, y creo que aquí es donde centro la responsabilidad que tenemos como académicos, centrándonos no en cuestiones meramente teóricas, sino en el contexto real y las prioridades que se van dando en cada sociedad. Haciendo alusión al caso mexicano, hace ya más de 20 años, pues era importante hacer estudios e incluso la capacitación que se daba al interior de los organismos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, iban más encaminadas hacia el conocimiento de los derechos humanos y las clasificaciones, las tipologías de todos estos tipos de derechos, y desde luego no se pensaba en derechos como los que mencionaba el profesor Adalberto, por ejemplo los DESCA. Se centraban los estudios en los derechos económicos, sociales y culturales, pero se dejaba de lado, por ejemplo, el estudio de los derechos de naturaleza ambiental, porque no era una problemática en nuestras sociedades. Entonces creo que relacionando esto con el caso mexicano, además de analizarlos desde esos aspectos a los que he hecho alusión, hay que centrar los estudios en temas prioritarios como son, por ejemplo, las desapariciones forzadas de personas, la tortura, que es a diario se da la tortura, la justicia, por ejemplo, transicional, que se da en varios países de
de Iberoamérica, cuestiones de igualdad, de género, de no discriminación, por poner algunos ejemplos. Y relaciono esta última parte con una pregunta que se hacía en relación a qué tanto el modificar el ordenamiento jurídico interno por parte de los estados partes de la Organización de Estados Americanos realmente, efectivamente, influye en cambiar contextos por parte de los estados parte. Y aquí viene a mi memoria dos aspectos muy breves. Recuerdo que por muchísimos años la Constitución de Egipto señalaba que era una democracia, y sabemos que no era una democracia en la realidad. Entonces, el hacer cambios en el ordenamiento jurídico constitucional o legal, esto no implica necesariamente que se cambie el contexto social, que se transforme la protección de los derechos humanos en una sociedad. O también viene a mi memoria una película que posiblemente alguna o alguno de ustedes haya visto, una película de Woody Allen que se llama, si mal no recuerdo, Bananas, traducida al castellano, La locura está en moda, a través de la cual se hacía de manera simpática cómo se invadía un estado, por ejemplo, y que se le decía a ese estado: a partir de mañana hablarás la lengua que es propia del estado que te está invadiendo. Claro, ese tipo de cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana, pero creo, por otra parte, que las modificaciones que se van haciendo en el ordenamiento jurídico, repito, en sede constitucional o en sede legal, paulatinamente va propiciando cambios en la sociedad. Y con eso termino. Solamente me refiero a dos ejemplos, trayendo a la mesa cuestiones relacionadas con género, igualdad y no discriminación. Cambios importantes que se han hecho a través primero de la jurisprudencia y después a través del ordenamiento jurídico mexicano, que van enfocados muy hacia el ámbito de la igualdad, específicamente hacia el matrimonio de personas del mismo sexo. Es decir, no es que a partir de un cambio en el ordenamiento jurídico se cambie la mentalidad de la sociedad, pero creo que sí influye en gran medida. Otra cuestión relacionada con igualdad y específicamente entre hombres y mujeres. Recordarán ustedes la introducción en el ordenamiento jurídico mexicano de las acciones afirmativas en cuestiones específicas, por mencionar un ejemplo, de poder acceder a los cargos de elección popular. Primero, a través de la jurisprudencia de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se tuvieron que hacer cambios que después, desde luego, influyeron en el ordenamiento jurídico mexicano. Tal vez se crearon ficciones. Recuerden el caso de las antijuanitas, que se decían, tiene que ser un hombre y una mujer, o una mujer y un hombre, que uno sea propietario y otro sea suplente. Y entonces sí se hacía ese registro. En la realidad no se cambiaba la mentalidad de la sociedad, porque se incurría en una ficción. Una vez que ganaban las mujeres que iban como propietarias, pues renunciaban al cargo y entonces ocupaban el cargo respectivo los varones. Entonces tuvo que haber una sentencia emblemática por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, a ver, el derecho a ser votado no únicamente implica que seas votado para un cargo de elección popular, sino también el derecho de ocupar el cargo para el cual fuiste electo o electa. Entonces, creo que la jurisprudencia y los cambios que se dan en el ordenamiento jurídico sí influyen a que poco a poco se vaya cambiando la mentalidad de la sociedad y que se transformen para bien los derechos humanos. Muchas gracias. Maestro Adalberto. Bueno, el diálogo me ha parecido muy útil, de menos yo me voy con una serie de desafíos y también de expectativas respecto a los académicos que aquí están. Me plantearon
dos preguntas, una sobre la corrupción y otra sobre Guerrero. Yo creo que las dos tienen que ver con la formación de coaliciones. Es decir, son decisiones políticas y son posibilidades que la política puede dar para avanzar. Frente a trabajar en Guerrero o en Tamaulipas, por ejemplo, en primer lugar, la decisión fue un proceso de diálogo social nacional que empezó a buscar generar procesos de diálogos regionales. Pero la decisión de seguirle en el caso de Guerrero y profundizarlo viene de las posibilidades de tener actores guerrerenses suficientes y actores nacionales suficientemente interesados o involucrados en Guerrero que permitiera tener una cierta coalición que pudiera funcionar y que pudiera tener un cierto peso en el tratar de transformar la realidad. Si en otras alternativas no teníamos suficientes actores nacionales con disponibilidad y la visibilidad que se tenía en el caso de Guerrero, pues ciertamente no se podría tener ciertos visos de posibilidad de sí tener cierto éxito, porque estas son experimentos, digamos, no sabemos qué nos va a pasar, qué va a pasar allí, pero de menos podríamos iniciar con una cierta posibilidad de sí tener una coalición suficiente de actores. Y eso tiene que ver también en el caso de la corrupción. Por supuesto que la corrupción es fuertísima y la impunidad es mucho más fuerte en Guerrero y en muchas partes de México. Yo creo que el problema no es solo la corrupción, sino es el hecho de que haya esa conjunción, cooperación o colaboración entre actores violentos y actores corruptos en los municipios. Ciertamente hay temáticas, por ejemplo en Costa Grande, que es donde estamos empezando el proceso ya territorial, lo empezamos en todo Guerrero, pero en Costa Grande, pues ciertamente hay temáticas como puede ser el tema de la transparencia, que son temáticas en las cuales uno no puede iniciar los procesos porque las probabilidades de que haya represalias contra las personas del lugar son tan elevadas que está uno de solo emprender o empezar por allí una acción, las probabilidades de que mueran son bastante más elevadas, ¿no? Entonces la prudencia y la estrategia en escoger por dónde, en dónde y cómo se empieza, pues son acciones que se han dialogado mucho dentro del colectivo Guerreros Primero para tratar de minimizar los riesgos. Ciertamente nos enfrentamos a una problemática altísima y gravísima, pero también se decidió al nivel del diálogo social nacional que no íbamos a emprender el trabajo en los lugares fáciles, ¿no? Sino donde se podría o se debería responder porque hay graves necesidades. Pues muchas gracias. Yo solamente, creo que se apagó. Está en verde, ¿no? Sí, solamente haría un comentario final. Yo creo que la mesa nos deja para muchas reflexiones y yo en particular me quedo con la realidad, ¿no? La realidad a la que nos tenemos que enfrentar, que está resultando negatoria de derechos humanos y que no es homogénea, como podemos ver tiene énfasis en distintas regiones y respecto a distintos grupos de población, hace cada vez más indispensable lo que está pasando ahorita, ¿no? El abordaje
de la búsqueda, ¿no?, de transformaciones desde distintos sectores, ¿no?, desde el sector académico, desde el sector social, incluso desde el sector académico, desde distintas disciplinas, pero la necesidad de que haya una sinergia, ¿no?, de que haya una sinergia entre sectores, entre sector académico y social, entre disciplinas distintas, de manera de que se puedan impulsar procesos de, en verdad, de transformación y se logre combatir lo que comentaba Luis Daniel, este discurso simulador de los derechos humanos, ¿no?, que en realidad de repente nos roba la oportunidad de generar cambios en beneficio de las personas. Entonces, cada quien podemos sacar nuestras propias conclusiones, pero bueno, esa es la que yo me llevo. Antes de darle las gracias a nuestros invitados y por supuesto a ustedes, voy a hacer 2 anuncios. La primera es que afuera en la mesa de registro hay publicaciones, está una edición conmemorativa de la Constitución y otras, me parece que son publicaciones de distribución gratuita, por si les son de utilidad, ¿no?, puedan acercarse. Y la otra, anunciar que se les invita la próxima semana a la siguiente mesa que tratará sobre la mediación como un medio de protección de los derechos humanos. Y bueno, por supuesto están ampliamente invitados. Y por último, bueno, yo agradecería la participación de nuestros invitados y les entregaría un sencillo pero sincero reconocimiento. Gracias. ¿No? Muchas gracias. Y bueno, pues les agradecemos mucho su participación, su interés, y obviamente podemos quedarnos platicando un rato más en lo que termina la lluvia, pero ya digamos demos por terminada la mesa y tal vez nos podamos hacer como algún acercamiento, ¿no?